Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos, unidos estuvimos como uno en el Evangelio. Restauraremos nuestra unión solo por la oración. Unidos estuvimos solo por el Santo Espíritu. Restauraremos nuestra unión solo por las misiones. Así dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 11 y 12. Leamos todos juntos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Palabra de Dios. Una vez más, como cada domingo, bienvenidos al culto de la Iglesia La Luz de Cristo. Soy el pastor Dani Fernández. Bienvenidos a este culto. Muy feliz de encontrarnos con ustedes y a todos los creyentes, a todos los hermanos que están reunidos cada semana y cada domingo a esta hora. Damos toda la gloria a Dios. Bienvenidos y que juntos podamos recibir con gracia la palabra de Dios que hoy Dios va a obrar a través de sus campos. Durante esta semana hemos estado hablando sobre la vida de Jesús, la vida que se conecta con la salvación. La semana pasada hablamos realmente de la hora de lo que los discípulos creyentes deben disfrutar, lo que es el poder de la oración. Muchos creyentes no saben cómo comenzar la vida cristiana y hasta piensan que el camino que están haciendo para la vida cristiana es esa. Pero la Biblia dice que el camino para la verdadera felicidad y la vida cristiana es entender primero la salvación y es aceptar a Cristo. Es creer que el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y ustedes, hijo de Dios. Entonces, en este día especial, en este segundo mensaje del poder de Jesús, nosotros queremos hacer la pregunta. Entonces, ¿cómo yo debo continuar de ahora en adelante? ¿Cómo debe ser mi vida cristiana, la vida de la fe en este caminar? Es importante tener esta conclusión, iglesia, creyentes, porque usted no solamente tiene la vida de Jesús, o sea, la salvación, sino que ahora usted es hijo de Dios y puede disfrutar de todas las bendiciones de Dios. En Juan 17, 11 y 12 vemos la oración de Jesús en ese lugar, delante de Dios. No está orando por cualquiera persona, está orando por usted, hijo de Dios, está orando por los discípulos, está orando para que nosotros tengamos el mismo sentir realmente como hijos de Dios, que podamos disfrutar de las evidencias y las bendiciones de los salvos.
Entonces, en la introducción de este mensaje queremos decir algo importante entonces. Nosotros que ya somos salvos, ¿sabe lo que significa la salvación, verdad? Que hemos recibido espiritualmente completa salvación y completa libertad. Entonces, ¿cómo yo debo empezar en esta tierra? ¿Cómo debo vivir? O sea, ¿qué es lo que debo hacer ahora que soy salvo? Ya entiende la salvación. Ya ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Ya Cristo vive en usted para siempre. Pero, ¿cómo debo empezar? Es la mejor pregunta. Porque si usted no sabe cómo empezar, usted va a empezar de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus métodos. Y la Biblia dice que tiene que estar claro en algo. Número uno. Primero tienes que tener presente, completa seguridad, es que Satanás todavía existe. ¿Oyó? Satanás todavía está vivo. Él tiene completa realmente poder todavía. Pero la Biblia dice que aunque exista, esté vivo, hasta el fin del mundo él continuará. O sea, hasta el juicio final. Sí, Cristo vino a la tierra, deshizo las obras del diablo, pero Satanás no muere. Satanás será encarcelado. Pero tienes que saber que él sigue en el mundo y él sigue engañando inclusive a creyentes. Usted debe empezar conociendo al enemigo. Así que recordemos que Jesucristo vino y destruyó completamente la autoridad de Satanás, la autoridad del pecado y la autoridad del infierno. Esa es la autoridad de Jesucristo que ahora vive en usted. Pero no olvide que, sin embargo, todavía hay fuerzas espirituales en este presente, en esta época. Recuerden que Satanás todavía que está vivo, el pecado todavía está acechando al mundo entero, pero Satanás ya no puede llevarlo al infierno a usted. Ya usted no puede ser destruido. Pero pastor, ¿por qué? Porque usted es hijo de Dios, porque su familia ha cambiado, su estado, su condición ha cambiado. Entonces podemos creer que Jesucristo ató totalmente la autoridad del diablo, quebrantó las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Así que lo que usted debe hacer en esta época, conocer al diablo y las estrategias, claro, pero recordemos que él va a existir, él va a continuar hasta la venida del Señor. No tenga este tipo de temor, conozca y no se deje engañar. ¿Por qué queremos empezar con esto? Porque la Biblia habla de esto. La Biblia es el único libro que habla sobre las estrategias y los planes de Satanás. Es el único libro que yo he visto y es así. No lo va a ver en la revista, no lo va a ver usted en el periódico. Usted solamente va a ver que la palabra de Dios aparece, las estrategias y los planes de Satanás. Así que creamos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se va a cumplir absolutamente. Satanás existe, pero Cristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Cristo es el cumplimiento de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de Satanás o de la serpiente. Y él cumplió la palabra. Así que Satanás está consciente, él cree que Jesucristo vino a la tierra y deshizo su obra. Él sabe. Y él sabe que le queda poco tiempo. En Mateo 25:41 dice que algún día será encerrado. Así que si está anunciado el final y Satanás lo sabe, no lo dude. Satanás seguirá obrando hasta el día de hoy entonces. Seguirá engañando a la humanidad. No olvide esto, por favor. Porque así debe empezar nuevamente. No bajemos la guardia. No digo que nos estemos con temor, simplemente abramos los ojos. Satanás todavía está obrando sus espíritus inmundos. Satanás todavía está obrando con sus demonios a esta época. Inclusive los creyentes que son hijos de Dios, Satanás intenta mantenerlos alejados de la palabra, del culto, del mensaje. Así que estos espíritus tienen fuerza, claro, porque inclusive están engañando a los creyentes. Pero la Biblia dice que ellos son hijos de desobediencia, que ellos rechazaron el plan de Dios. Estos demonios que fueron echados del cielo. Por eso necesitamos el arma espiritual que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el arma espiritual que Dios nos ha dado? La oración. Esa oración es la ciencia espiritual que quebranta todas tinieblas. Efesios 6:18 dice que hay que estar orando continuamente en el Espíritu Santo. Y recuerden el mensaje pasado, el Espíritu Santo que vive en usted, continúe orando con esto. Satanás buscará la manera de dividir su familia, buscará la manera de que usted no encuentre felicidad hasta en su propia casa.
Satanás ronda como león rugiente alrededor de los creyentes también. Imagínense de los no creyentes. Los no creyentes son suyos, pero sigue molestando y influye a los creyentes. Pero ¿cuál tipo de creyente Satanás realmente ataca y le influye? A los que no tienen seguridad. Recuerdan el mensaje número 5, ¿verdad? A los que no tienen seguridad, Satanás ataca. No olvide que Satanás ya no es nuestro padre, ahora es nuestro enemigo. Es llamado el diablo. Busca como león rugiente a quien devorar. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. Mantengamos firme. ¿En qué, pastor? En la palabra. Mantengamos firme. ¿En qué, pastor? En la oración. En otras palabras, seamos como esos vigilantes que están orando, esos vigilantes que toman la palabra del culto, porque créame, si nosotros le permitimos a Satanás continuar, 7 veces atacará y engañará a muchos, inclusive los que están en la fe. Por eso el día de hoy, estemos alerta. Satanás existe. No le digo para que le tengan miedo, sino que para que conozcan sus estrategias. ¿Por qué estamos seguros de que Satanás sigue obrando hasta el día de hoy? Porque Satanás está provocando enfermedades desconocidas, ni siquiera para los médicos. Las personas si sienten dolores, sienten ansiedades y le duele el cuerpo y van al hospital, le hacen exámenes y no encuentran nada. ¿Usted ha visto esto? Sí, y los doctores dicen, yo no le encontramos nada a usted, señor, señora. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Es porque no hay respuesta y sabemos de dónde viene esto. Inclusive Satanás puede traer enfermedades y por eso hay que tener cuidado. En Mateo 8, 14 al 17 habla de esta historia que Satanás traía a gente con espíritus inmundos, estaban cayendo en enfermedades físicas. Por eso, cuando usted ve la historia bíblica, muchas personas que aceptaron a Cristo, aceptaron a Jesús, fueron sanados, porque el problema era un problema espiritual primero. Y eso trajo los problemas físicos. Tenemos que recordar esto. Satanás sigue hasta el día de hoy. Satanás sigue trayendo confusión mental. Satanás sigue trayendo depresiones. Satanás sigue trayendo inclusive problemas psicológicos en las personas al punto de que se suiciden. Y eso aumenta. Créame, eso va aumentando esos problemas mentales. Algunos dicen que el problema más grande ahora en esta época y continuará será la depresión, será la ansiedad. Son problemas que Satanás también está trayendo a otros. No olvide que Satanás es real. Aunque no se ve espiritualmente a los ojos, él está obrando, influyendo y trayendo todo tipo de males y enfermedades a las personas. Pero hoy quiero terminar este primer punto diciendo, Satanás sí huye de algunos creyentes. Santiago 4:7 dice, son aquellos creyentes que están firmes, aquellos que tienen seguridad, aquellos que vendrán los problemas y las ansiedades, pero no están preocupados. Pero Satanás, ¿a quién ataca? A los que están ansiosos, a los que están preocupados, a los que no se sienten seguros. Satanás le gusta, inclusive creyentes. Por eso usted ha escuchado a personas que dicen, yo crecí en la vida cristiana, yo fui a la iglesia cuando era pequeño, pero cuando usted se da cuenta, ya no está con nosotros. A Satanás le encanta, voy a hablar de una manera simbólica, las casas vacías, como aparece en Mateo 12, 43 al 45, que habla de casas vacías que solamente han barrido, han adornado, han limpiado exteriormente su casa. Hablo de una vida religiosa. Satanás le encanta le encanta ver a las personas que se cambien de ropa, cambien de vida, cambien de habla, pero solamente están cambiando lo exterior. Solamente van a la iglesia como edificio. ¿Se acuerdan la semana pasada? Van a la iglesia solamente para cumplir, pero eso es religioso. Eso es la vida religiosa. Entonces cada día andan preocupados, andan ansiosos, están pensando si son salvos o no, si han pecado, si Dios me perdonará o no. Satanás le encanta eso. Por eso si el dueño de su vida no es Cristo, su casa, hablando de su corazón, está desocupada. Y aunque esté barrida, adornada y muy bonita, y ya no hay nadie, Satanás ataca ahí. Por eso es importante nosotros ser llenos de las cosas de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Quiero terminar ahora este primer punto en 3 cosas importantes. Satanás odia. 3 cosas que hemos visto en el camino y podemos mencionar más.
Principalmente Satanás odia la oración. Satanás odia el conocimiento de la Biblia, o sea, que usted se aferre a la palabra, que usted ponga valor a la oración y a la palabra. Satanás odia esto. Satanás tiembla de miedo y huye cuando un creyente ora en el nombre de Jesús. Créame. Por eso Satanás no le interesa si usted va al culto. Satanás no le interesa si usted tiene una Biblia grande. Lo que a Satanás le impacta es cuando el creyente ora y cuando el creyente solamente vive aferrado a la palabra. Satanás, lo segundo que yo he podido ver que Satanás detesta, no es otra cosa que el culto. Satanás sabe que usted, si usted tiene culto, éxito en el culto, cuando usted va al culto y recibe la gracia y la fuerza de la palabra, usted tendrá éxito en la semana. Satanás no le afecta que usted vaya al templo como cualquiera, sino que usted reciba la gracia del culto. Recuerden en Mateo capítulo 4, 8 al 11, donde Satanás intentó cambiar el objeto de adoración a Cristo y le dijo: convierte esa piedra en pan, tírate del pináculo, te daré todo esto si me adora. Lo que Satanás buscaba es que Cristo perdiera el valor de estar delante de Dios, o sea, el culto. Y eso es lo que está buscando hasta el día de hoy. Y por último, Satanás odia cuando evangelizamos. Al creyente que evangeliza, Satanás teme. Satanás odia el domingo, por decirlo así, porque ese es el domingo donde nosotros recibimos el culto y damos la gloria a Dios. Así que buscará la manera de usted de engañarlo, de que usted viva desesperado. Pero Satanás odia tanto a las personas que no van, si van a la iglesia o no tanto, sino a los creyentes que tienen gran fuerza y van al campo evangelista. Esos son los creyentes que Satanás realmente teme y se asusta, porque tienen el mensaje de vida, el mensaje para poder predicar en los campos, en ese campo, en ese lugar. Dios está obrando. Por eso, creyente, la palabra, la oración, el culto y el evangelismo, ese es el deseo de Dios. Y Satanás tiembla ante esto. Así que quiero como segundo decirle y que quiero recordarle que 5 cosas que usted debe experimentar en su vida. 5 cosas tan importantes como creyentes. Si usted está buscando cómo comenzar la vida, cómo debo empezar, quiero contarle esto y animarlo con estas 5 cosas. Primero, tiene que conocer a Jesucristo, no solamente de una manera histórica, no solamente de una manera que dice como todo, sino conocerlo correctamente, íntimamente, profundamente conocer a Cristo cada día. Porque Satanás, el único nombre que teme es el poder de Jesucristo. Él teme esa autoridad. Recuerda que Satanás queda completamente atado en el nombre de Cristo cuando oramos, porque es el único que llevó nuestras dolencias. Es el único que nos hizo ser hijos de Dios. Es el único que vino a deshacer las obras del diablo. Es que Satanás teme cuando oramos, pero ante todo conocemos profundamente el nombre de Jesucristo. Lo segundo es que Satanás, realmente ya que teme esto, lo segundo que usted debe experimentar es que su fe tiene que ir ensanchando, su fe tiene que ir creciendo dentro del poder del Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Este Dios Trino está con nosotros y tenemos que poner toda nuestra fe, nuestro deseo en ese Dios Trino. Tercero, recuerde que la oración y la fe van juntos. Usted debe creer lo que está orando. No olvide que en el nombre de Cristo, ese debe ser nuestra oración, que poner a Jesucristo como el centro de mi corazón, como el dueño de mi corazón, el dueño de la casa, el dueño del campo, el dueño donde quiera que yo esté, y predicar a ese Cristo para que otros lo acepten. Es lo tercero que usted debe recordar y no olvidar. Lo importante, buena hermanos Mar, lo importante no es ir a la iglesia. Sí hay que ir. Claro que tienes que ir a la iglesia. Lo importante es creer en Jesús. Porque si usted va a la iglesia y no ha creído en Jesús, es un religioso más. Tiene que creer primero en Cristo, tiene que creer en la realidad de que Jesús es el Cristo para que usted sepa el valor del culto, sepa el valor de la iglesia. Cuarto, usted tendrá victoria. Tenga victoria cuando usted reconoce y confiesa y acepta el nombre y poder de Jesucristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted lo confiesa y lo cree. Ahí realmente
usted puede experimentar el poder de Dios. Romanos 10, 9 al 10 dice que usted si confiesa con su boca, ¿sí? En Mateo dice que Cristo dice, el que me confiesa delante de las personas. En Hechos 2:21, Cristo dice que para que todos conozcan que Jesús es el Cristo, porque invocando su nombre, seremos salvos. Así que como Pedro, digamos en este día, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Experimente esto. Como le dije, conozca a Cristo profundamente, ensanche su fe con el poder del Dios Trino. Recuerde que la oración y la fe tienen que ir juntos para poder llevar a Cristo a los campos. Y las personas tienen que conocer este evangelio. Y tenemos que tener victoria cuando confesamos el nombre de Cristo. Satanás queda rendido. Y por último, y más importante tal vez de todo, es que Jesucristo no solamente sea Señor, tiene que experimentar esto, sino el dueño de nuestras vidas. Ya que el Espíritu Santo vive en usted, es el que va a obrar, el que va a guiar a su vida para que Cristo siga siendo el dueño. Pastor, no tengo fuerza, no importa. Pastor, soy débil, no importa, porque independientemente de su fuerza, el Espíritu Santo va a obrar en su vida, porque usted está permitiendo que Él sea el dueño. Así que la circunstancia que venga, la situación que venga, está bien, porque yo soy una persona que soy lleno del poder de Dios. Hechos 1:8, testigos del poder de Cristo. No olvide que usted ha cambiado. Y no olvide que en este caminar usted debe tener la mayor respuesta. Hermanos, por punto número 3, confirmamos. Entonces, ¿dónde usted está ahora? ¿Dónde usted debería estar? Póngase a pensar. Hoy quiero ponerlo a pensar, porque si usted es hijo de Dios, tiene que estar consciente en qué lugar usted está. Y si no está en el lugar del deseo de Dios, entonces ¿dónde debería estar? Lo primero es que si yo soy el dueño de mi vida, vamos a poner mi corazón, si soy el dueño de mi vida, pero yo no tengo a Cristo, soy un no creyente, soy un crédulo, porque aunque sé que existe Dios, Él no vive en mí. ¿Quién vive? ¿Quién es que está controlando? Yo. Pero Dios, ¿dónde está? No está en mi vida. Así que soy un no creyente, una persona natural, como todos los demás. Otros han aceptado a Cristo, han creído en Él, en su corazón, pero todavía Él es el dueño. O sea, yo soy el dueño todavía, pero Cristo vive en mí, pero voy a hacer lo que quiera, voy a hacer cuando pueda. Por eso Cristo solamente vive como un invitado. Vamos a decir de esta manera, un simple invitado más. Por eso, usted puede ser un hombre natural, que sabe que Dios existe, pero nunca ha creído en Cristo, o puede ser el hombre carnal, cuidado, porque ha aceptado a Cristo, pero Él no es el dueño de su vida. Él está en usted, pero su vida está en usted mismo. O sea, sus cosas personales. Esos son los carnales. Y por último, el tercero es el hombre donde Cristo es el dueño, donde Cristo se encarga de nuestra vida. Eso es la persona espiritual. Son tres cosas que hoy le dije. La natural, la carnal y la espiritual. La natural es todos los que están separados de Dios, aunque tienen un conocimiento de Dios. La carnal es que aunque hayan aceptado a Cristo, dice que son salvos, todavía siguen en sus propios pensamientos. Y el espiritual es que ya no vive él. Cristo es el dueño completo de su vida. ¿Quién usted cree que sea el dueño de los corazones de los no creyentes? Satanás, dice Juan 8:44. Así que aunque usted diga es mi vida, nadie me va a controlar, yo hago lo que diga. ¿Quién controla su vida? Las fuerzas de la oscuridad. Por eso usted tiene desastres, por eso en su hogar usted no es feliz, por eso hay problemas con sus hijos, usted no sabe qué pasa, porque no conoce el problema espiritual. Ese problema espiritual no viene de ahora. Su abuela, su madre, todo eso vino de herencia, este problema. Hasta sus hijos también reciben estos problemas. Éxodo 24:5. Por eso si usted es su propio dueño, aunque usted se esfuerce según tu voluntad, no todas las cosas suceden. Y es más, usted vive sufriendo. Que el día de hoy, usted sepa que no hay otra razón para ser feliz, aunque es hijo de Dios, sino que Jesucristo sea el dueño. Así que si Cristo no es el dueño de su corazón, usted no podrá controlar su vida. Su existencia será controlada por la carne. Oremos para que nuestra vida, Cristo sea el dueño. Entonces decimos hoy, si Cristo es el centro de nuestra vida, si decimos que Cristo es el dueño de nuestra vida, vamos a desechar toda ansiedad, problema y carga del pecado. Amén.
Si Cristo es el dueño de mi vida, yo no tengo que estar pensando y preocupado, porque el dueño se encarga y el dueño es Cristo. Pero si nosotros no cedemos esa responsabilidad, estaremos cargando con situaciones, hasta con pecados, se sentiremos ahogados porque nosotros somos el dueño y no Cristo. Así que las circunstancias lo van a afectar, los problemas van a afectar, los problemas que vengan lo harán que sufran, inclusive si usted es creyente. Por eso que Cristo sea el centro de nuestra vida es lo más importante y hay que desechar mis preocupaciones. Yo necesito confiar en mi propia experiencia. Yo necesito confiar tampoco en mis prejuicios. Yo tengo pensamientos y a veces me equivoco. ¿Por qué voy a confiar en eso si yo me equivoco? Por eso Cristo es el dueño. ¿Y usted cómo lo puede confirmar? El Espíritu Santo que vive en usted. Si el Espíritu Santo vive en usted, Él lo guía perfectamente, completamente, aunque usted se equivoque. Por eso el Señor que nos ama, nos está guiando en nuestra vida. Sabe que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Usted dice, yo amo a Dios. Dios te ama más que tú digas que tú amas a Dios. Dios te ama completamente y Él se quiere encargar completamente de nuestra vida. Él se quiere responsabilizar de mi vida porque su plan es perfecto y Él es perfecto y Él es soberano. Y cuando nosotros lo hacemos, permitimos que Él sea el dueño, empiezan las obras en el campo. Quiero concluir el mensaje del día de hoy leyendo lo siguiente. El conocimiento correcto de Jesucristo representa el inicio y el fin de la vida. O sea, debe conocer correctamente a Cristo para que la vida cristiana sea real. Jesucristo es el nombre que teme a las fuerzas de la oscuridad. Así es. Nuestra fe en el poder que se halla en Cristo se debe enraizar cada vez más profundamente en nosotros a medida que pasa el tiempo. Que se enraice Cristo, que la palabra de Dios continúe enraizándose, que continúe grabándose. Y así donde yo vaya voy a ser testigo de Jesús, del poder de Jesús. Y lo demás, donde quiera que yo me encuentre, le podré compartir la nueva de aceptación a través de Cristo. No olvide que usted es hijo de Dios y tiene que comenzar correctamente. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, hermanos. Así que por lo tanto, Cristo debe ser no solamente el Salvador, sino el dueño y el amo de nuestra vida. Si nosotros no lo hacemos, no va a funcionar nada, hermano. Seguiremos sufriendo, aunque vaya usted los domingos cada iglesia sin falta, porque cuando yo soy el dueño, yo hago lo que yo quiero. Pero si Cristo es el dueño, mi fe ha empezado. Y cuando mi fe verdadera va a empezar, el día en que lo hacemos, no el día en que vas a la iglesia, el día en que lo aceptas. La palabra de Dios dice que empieza las obras de sanidad. Así que usted, ¿cómo debe empezar? Conozca a Satanás, pero recuerde que hay uno que venció sobre Satanás y sabemos que la vida de los salvos es diferente. Oremos por esto, creyendo. Concluyamos con el mensaje y confesemos: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias por todos los obreros de la iglesia, de los creyentes que se reúnen durante esta semana. Señor, te damos toda la gloria a ti. Gracias. Llénanos, Señor, cada día con tu poder y tu guía, para que esta semana podamos ser testigos de la vida y el poder de Jesús. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.